laboratorio de años anteriores, no tiene que presenciar la clase de hoy, ¿sí? No hace falta, porque vamos a ver cómo harían el práctico de laboratorio que les dejé cargado en el aula virtual, ¿sí? Bien, empezamos entonces, les voy a mostrar lo que les cargué en el aula virtual. Es distinto el práctico que les preparé al que le había dado el profe al principio de año, ¿sí? Es diferente porque hice uno para todos los cursos que tengo, ¿sí? Y hay muchos cursos en los que no vieron nada de mediciones y errores, entonces tuve que simplificar bastante, ¿sí? Ustedes sí vieron la unidad 1 con el profe del teórico, entonces como que van a estar un poquito más orientados, ¿sí? Pero lo tuve que hacer más sencillo el práctico por eso, porque había otros cursos donde no habían visto nada de mediciones y errores. Bien, les voy a mostrar lo que les cargué en el aula virtual. Les cargué un Word, ¿sí? ¿Dónde lo van a buscar o dónde lo van a descargar al Word? Van a ingresar a donde dice trabajo práctico de laboratorio 1K4, ¿sí? Y van a ver que les cargué este Word. Mírenlo acá, ¿sí? Sería como una plantilla o un modelo de informe, ¿sí? Es bien sencillo, van a tener que completar algunas cosas ustedes. Les muestro qué es lo que quiero que hagan, ¿sí? Y después vamos a ver la clase de hoy, cómo se hace, ¿sí? O sea, ahora quiero que vean qué es lo que tienen que completar y después les muestro cómo lo van a completar. La entrega es individual, acá en la carátula van a poner sus datos, ¿sí? Lo pueden editar a esto, van a escribir los datos, apellido y nombre, legajo, curso, la fecha en la que lo entregan, ¿sí? Después acá les puse una introducción cortita, ¿sí? Para que la lean. Ya vamos a hablar de esto ahora en la clase a continuación, ¿sí? Y los objetivos que tiene este práctico. Básicamente lo estamos haciendo al práctico porque lo piden del área de física. Me piden que tengan 2 notas de trabajos prácticos de laboratorio. Por más que no los puedan hacer presencialmente, los van a tener que hacer a distancia, ¿sí? ¿Alguien me quería preguntar algo? ¿Puede ser? Bien, entonces acá les puse los objetivos. Identificar las etapas de un proceso de medición y los errores que se cometen en el proceso. Aprender a medir con instrumentos básicos de medición. En este caso vamos a trabajar con calibres. Y expresar correctamente el resultado de una medición, ¿sí? Acá no tienen que tocar nada ustedes, sí, léanlo, léanse la introducción, ¿sí? Los objetivos. Y les voy a enseñar a medir con un calibre Vernier, ¿sí? Vamos a trabajar con calibres. ¿Cómo vamos a trabajar con calibres? Bueno, yo les saqué fotos de un simulador y les dejé acá los links para que ustedes puedan acceder al simulador. Ya les voy a mostrar a ver cómo se usa esto, ¿sí? Para que lo aprendan a usar, es fácil. Entonces, no lo van a poder hacer manualmente, porque es obvio que no vamos a poder hacer el práctico de manera presencial, pero lo vamos a poder hacer de manera virtual con un simulador, ¿sí? Entonces vamos a trabajar con un calibre. El calibre es un instrumento de medición, ¿sí? Que consta de una regla fija, esta regla larga, una regla fija, y una regla móvil, esta chiquitita, que se llama nonio, ¿sí? El nonio se abre y se cierra para ajustar la pieza, para ajustar, supónganse que quieran medir el diámetro de una pieza, entonces ajustan la pieza acá entre las mordazas, ¿sí? Ajusto con el nonio y leo. Ya les voy a mostrar cómo se lee, ¿sí? Lo que quiero que vean ahora es la estructura de lo que les cargué en el aula virtual, que tienen que completar ustedes. Bien, acá, desarrollo de la experiencia, yo les voy a poner 10 fotos, ¿sí? Las 10 fotos corresponden a la lectura de un mismo objeto, ¿sí? Miren, les puse con un calibre de 0,02, se mide 10 veces el diámetro externo de una pieza de metal, ¿sí? Y a continuación se muestran las imágenes de las distintas lecturas. Van a tener que observar cada una de las lecturas, las 10 imágenes, ¿sí? Y anotar qué valor está midiendo el calibre. Ya les voy a mostrar, quédense tranquilos, cómo se hace esto, ¿sí? Ahora estamos como repasando la estructura general, entonces nos vamos a detener bien en cada uno de los puntos. Entonces van a tener 10 imágenes, ¿sí? Cada una de las imágenes va a tener una lectura o una medición, la van a copiar en una tabla, esta tabla de acá. Después van a completar la tabla, esto sí lo tienen que hacer ustedes, poner cada una de las lecturas, completar la tabla y calcular el valor promedio de la medición y el error de la medición, ¿sí? Entonces, con los datos que tomen, calculan promedio y error, ¿sí? Todas las fórmulas que usamos son estadísticas, no vamos a ver el desarrollo de las fórmulas, simplemente las vamos a usar, ¿sí? Y finalmente van a escribir el resultado de la medición que están viendo. Y lo que yo les voy a pedir que hagan es que respondan brevemente un cuestionario de 3 preguntas, ¿sí?
Cuando les pongo brevemente acá en negrita y les pongo máximo 10 renglones, quiere decir que no me tienen que hacer un trabajo enorme, larguísimo, no. Quiero que lean la pregunta e intenten responderla en 3, 4, 5, 10 renglones como mucho, ¿sí? Les voy a pedir que comparen las lecturas que obtuvieron con las de algún otro compañero, ¿sí? Pueden sacar la foto de la tablita y pasarla por WhatsApp, que tienen el grupito ustedes de WhatsApp, entonces comparten, con que 2 o 3 compañeros comparten la foto con la lectura, ya pueden comparar las mediciones, ¿sí? Y les voy a preguntar si todas las lecturas son iguales, las que tomaron o las que leyeron, por ejemplo, la lectura de la imagen 1, ¿todo el mundo leyó lo mismo o hay alguien que vio algo diferente? Bueno, eso quiero que lo analicen, ¿sí? Quiero que encuentren qué diferencia hay entre usar un calibre de 0,02 y uno de 0,05 para medir, ¿sí? Y finalmente les pregunto cuáles son los errores más comunes que pueden ocurrir cuando se mide con calibre y cómo podrían disminuir la incertidumbre en esa medición, ¿sí? Son respuestas cortitas, ¿estamos? Eso sería lo que tienen que entregar ustedes como trabajo práctico. Entonces, la estructura ya está armada, ¿sí? Está todo armadito, tienen que completar la tablita con las lecturas que obtengan de cada una de las imágenes y hacer los cálculos estadísticos del promedio y el error, ¿sí? Y responder brevemente las 3 preguntas. Cuando tengan eso, lo guardan como formato PDF y lo suben, les va a permitir, ahí donde dice tarea, les va a permitir subir el trabajo, ¿sí? Entonces yo se los voy a poder corregir, esto va con nota, la nota queda guardada en el autogestión, para que si el año que viene tienen que recursar, ojalá que no, les quedan guardados los prácticos de laboratorio. Por eso que nos piden que sí o sí lo hagan al práctico, ¿sí? Los que tengan trabajos prácticos de años anteriores van a cargar, me están preguntando acá, lo cargan directamente el práctico del año pasado, lo cargas en la tarea y yo lo corrijo, ¿sí? Entonces los que ya lo tengan hecho, suben lo que tengan hecho y yo corrijo eso. Y los que no lo hayan hecho porque están cursando por primera vez, van a cargar este informe, ¿sí? Bien, ahora les voy a mostrar cómo es que se hace esto, cómo mido con calibre, cómo calculo el promedio, cómo calculo el error, cómo completo la tabla, se los voy a mostrar ahora, ¿sí? Ustedes vieron esta unidad con el profe, seguro que la vieron, se las voy a refrescar un poco porque lo deben haber visto a principio de año, ¿sí? Entonces, este sería el modelito de informe que van a tener que completar ustedes y cargarlo como tarea en un aula virtual. Cualquier duda que tengan, chicos, me pueden ir interrumpiendo, ¿sí? Me pueden ir preguntando. Bueno, acá les hice un repaso. Lo que vamos a ver ahora es un repaso de la unidad de mediciones y errores, ¿sí? Les digo repaso porque ya lo vieron en el teórico, en el práctico por primera vez. Bien, les defino magnitud física, ¿sí? Son definiciones, les voy a ir poniendo ejemplos hasta que lleguemos a la parte más importante, que es cómo arman la tabla, que es lo que tienen que hacer en el práctico, ¿sí? Una magnitud física, miren, es un atributo de un cuerpo, un fenómeno o sustancia que puede ser medida, ¿sí? Es decir, que puede determinarse cuantitativamente. Entonces, una magnitud física es una propiedad que yo puedo medir. Cuantitativamente quiere decir que le voy a poder asignar un valor numérico, ¿sí? Y acá les puse ejemplos, longitud, tiempo, temperatura, ¿sí? Se pueden medir esas cantidades, entonces se llaman magnitudes físicas, ¿sí? Chicos, acá están pidiendo si pueden compartir para el grupo de WhatsApp. Si hay algunos que no están en el grupo, por favor, agréguenlo, ¿sí? Porque sé que se están manejando con eso ustedes. Yo no estoy en ningún grupo de WhatsApp, pero tengo el contacto de un compañero que es con el que me comunico por cualquier novedad, ¿sí? Bien, ahí lo pasan. Gracias. Bien, entonces magnitud física es el atributo de un cuerpo o un fenómeno que puede ser medido, ¿sí? Bien, para poder medir tengo que llevar a cabo un proceso de medición, ¿sí? Les voy a mencionar algunos elementos fundamentales que tienen que estar sí o sí para poder llevar a cabo una medición. Yo los voy a nombrar, les voy a ir mencionando algunos, a ver si a ustedes se les ocurre otro. Miren, acá se los puse, les puse elementos necesarios para llevar a cabo el proceso de medición, ¿sí? Empiezo con dos, les voy a mencionar dos, ¿sí? Para poder medir necesito sí o sí el mensurando. Mensurando es lo que voy a medir, el objeto o fenómeno a ser medido, ¿sí? En este caso, en el caso del laboratorio virtual que estamos haciendo, vamos a medir la longitud de una pieza de metal. Entonces el mensurando es la pieza de metal, ¿sí? Instrumento de medición es qué equipo, qué instrumento voy a utilizar para medir. Entonces, hasta acá
tengo el qué voy a medir y con qué lo voy a medir, ¿sí? Eso sería el mensurando, es qué es lo que mido, instrumento de medición, con qué lo mido. Les menciono además un sistema de referencia, además de saber qué mido, con qué mido, tengo que establecer en qué unidad voy a medir, voy a tomar la lectura, ¿sí? Los calibres, por ejemplo, miden, el mismo calibre sirve para medir en milímetros, centímetros o pulgadas, ¿sí? Entonces tengo que elegir el sistema o la unidad de medida que voy a emplear para la medición. Entonces hasta acá les repaso, es qué mido, con qué mido, en qué unidades mido, ¿sí? ¿Y qué más se les ocurre que hace falta sí o sí para poder medir? Aparte de lo que mencioné, estoy dejando de lado algo fundamental. Ya les dije, ¿qué mido? ¿Con qué mido? ¿En qué unidades? ¿Qué más? ¿Qué más se les ocurre que necesito para poder llevar a cabo un proceso de medición? Piensen, imagínense, están midiendo con un calibre un objeto, ¿sí? Una pieza de metal. ¿Qué me está faltando mencionar acá? A ver si... No se los voy a decir, a ver si se le ocurre a alguien. Tengo qué, con qué más me falta. A ver, me están respondiendo. El proceso de medición es, proceso de medición, bien, es lo que sigue, sería el procedimiento, cómo mido, perfecto. Me falta algo que es fundamental. ¿Quién lo mide? Perfecto, ahí me respondieron los dos que faltan, perfecto, ¿sí? ¿Para qué se mide? También lo puedo mencionar, ¿sí? Pero yo acá les puse 5 fundamentales que tienen que estar sí o sí, miren, ahí lo agregamos. Hay un montón, hay más todavía, ¿sí? Yo les puse 5 nada más como que son los básicos. Entonces, proceso de medición o procedimiento de medición, me lo mencionó un compañero, ¿sí? Son los pasos que tengo que llevar a cabo para realizar la medición, ¿sí? Entonces tengo, ¿qué mido? ¿Con qué lo mido? ¿En qué unidades? ¿Cómo lo voy a medir? Es el proceso de medición. ¿Y quién lo va a medir? Es el operador o el operario, ¿sí? Serían los 5 elementos fundamentales. Repito, hay más, pero yo les mencioné los más obvios, ¿sí? Los más importantes. Acá, con respecto al procedimiento de medición, cuando yo utilizo equipos muy complejos para tomar medidas, ¿sí? Por ejemplo, cuando trabajamos en laboratorios de calidad o de análisis, acá, la descripción o el procedimiento de las etapas para medir están escritas en un manual de procedimiento, ¿sí? No es que se mide de cualquier forma. En ese manual de procedimiento se establece cómo debe estar el equipo calibrado para que mida correctamente, cómo debe estar preparado el operario que va a medir y cómo tiene que expresarse el resultado, ¿sí? Entonces es importante también el procedimiento de medición, ¿sí? Serían las 5 cosas que tengo que tener sí o sí para poder medir, ¿sí? Bien, ahora les defino lo que es medir. Les copié una definición, es la que tienen en el apunte del profe Martínez. Se los leo y después se los traduzco con un ejemplo, ¿sí? Dice, la medición de una cantidad física comprende un número y una unidad asociada. Consiste en comparar esa cantidad con otra de la misma magnitud que se adopta como unidad. Esta comparación indica cuántas veces se haya contenido en dicha cantidad la unidad de medida, ¿sí? Lo más importante de esta definición es que medir básicamente es comparar, ¿sí? Voy a comparar la cantidad que estoy midiendo con una magnitud que voy a adoptar como unidad. Yo les puse acá, miren, un ejemplo, para que lo vean más fácil. Supónganse que tienen un tablón, ¿sí? Tienen una tabla y quiero medir el largo de la tabla. ¿Sí? Quiero saber cuánto mide el largo de ese tablón. Y tengo, para medir, tengo 1 metro, ¿sí? No sé si los habrán visto alguna vez, esos metros de madera que venían antes. Bueno, voy a medir con eso. Voy a medir con 1 metro. Entonces, cantidad a medir, la longitud de la tabla. Unidad de medida que voy a utilizar, el metro, ¿sí? Tengo que ver cuántas veces está contenida la unidad de medida en la cantidad a medir. Entonces voy a hacer una comparación. ¿Cuántas veces el metro, ¿sí? Está contenido en el largo de la tabla? Lo voy a poner, pongo 1, pongo 2. El metro está contenido 2 veces, por lo tanto la tabla mide 2 metros. Entonces lo que estoy haciendo es comparar. Comparo la magnitud que voy a medir, ¿sí? Con la unidad de medida que voy a utilizar, ¿sí? Entonces esa comparación me da el valor de la medición o la lectura, ¿sí? Los puse con ese ejemplo para que lo entendieran. Por eso dice, indica cuántas veces se haya contenida en dicha cantidad la unidad de medida, ¿sí? Eso es medir. Básicamente es comparar. Bien, pero ¿qué pasa cuando medimos? ¿Podemos afirmar con el 100% de certeza que el resultado obtenido es el valor real? Ahí vamos a tener un problema, ¿sí? Les vuelvo a hacer la pregunta
A ver qué opinan. ¿Puedo afirmar con el 100% de certeza que la mesa o la tabla mide 2 metros? ¿Puedo decir que 2 metros es la medida, el valor real de la lectura? O sea, ¿lo puedo decir como que es el valor verdadero? La respuesta perfecta es no, ¿sí? No se puede. Nunca vamos a poder saber o conocer el valor real de una magnitud, ¿sí? ¿Por qué? Porque todas las mediciones están afectadas por lo que se conoce como incertidumbre, ¿sí? O como errores, ¿sí? Ya los vamos a mencionar ahora. Entonces, nunca vamos a poder conocer el valor real. Nos vamos a tener que conformar con lo que se conoce en estadística como valor más probable. Entonces, el valor real no podemos saber cuál es, pero nos podemos aproximar al valor real calculando el valor más probable, ¿sí? Vamos a utilizar la estadística para eso. Y como dice acá Agustín, perfecto, hay errores y lo que se busca es reducirlos, ¿sí? Los podemos reducir, pero no los vamos a poder anular. Entonces vamos a hablar de incertidumbre de la medición. Acá se los voy a definir. Lo mismo que les dije recién es lo que está escrito acá. Sin importar el cuidado que se ponga, ¿sí? Ninguna medición va a estar completamente exenta de errores. Entonces, lo que tenemos que hacer, ya que no podemos eliminar la incertidumbre, es calcularla. Saber saber dentro de qué rango se maneja mi medición, ¿sí? La puedo calcular. Entonces, vamos a utilizar, como les dije recién, herramientas estadísticas para poder calcular el valor más probable, que va a ser el valor más cercano al valor real, y el error o la incertidumbre, ¿sí? De la medición que estoy llevando a cabo. Bien, hasta ahí. Bueno, acá les describo dos tipos de errores, los sistemáticos y los aleatorios. Porque vieron que les pregunté qué tipos de errores se pueden cometer durante un proceso de medición con calibre. Bueno, piensen en errores sistemáticos y errores aleatorios. Vamos a ver cuáles son cuáles, ¿sí? Los sistemáticos están más vinculados al concepto de equivocación y pueden ser eliminados, ¿sí? Los sistemáticos se pueden prever y se pueden reducir e incluso eliminar. Por ejemplo, les puse acá ejemplos de errores sistemáticos cuando el instrumento de medición está deteriorado o no está bien calibrado, ¿sí? Supónganse que tengo una balanza. La balanza pesa medio kilo de más. Entonces, cualquier valor que yo tome siempre va a estar por encima de medio kilo porque mi balanza no está calibrada, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo puedo solucionar ese error? Calibrando el instrumento de medición, ¿sí? Acá, deterioro. ¿Se acuerdan recién cuando decíamos que medíamos con el metro o con una regla? A veces cuando están gastados esos instrumentos de medición, los primeros milímetros están borrados. Entonces, en ese caso es o hacer un mantenimiento adecuado al instrumento de medición o reemplazarlo, ¿sí? Entonces, estos errores se pueden prever y se pueden controlar, ¿sí? También les menciono el operario. Si un operario no sabe usar un instrumento de medición, es probable que tome mal la lectura. O también suele pasar cuando los operarios están mal descansados o están afectados emocionalmente por alguna situación, ¿sí? También está probado que cambia la percepción de la persona que mide. Entonces también es muy importante controlar esas situaciones, ¿sí? Un operario bien descansado, que conozca cómo utilizar el instrumento de medición, pero todo lo que les estoy contando se puede mejorar, ¿sí? Hay formas de controlarla. Por eso los errores sistemáticos van a ser los que yo puedo controlar, los que puedo minimizar, ¿sí? Después tenemos otro tipo de errores, se llaman aleatorios, y son los que no podemos manejar, ¿sí? Son imprevisibles e imposibles de controlar. Si yo no los puedo prever, no los puedo controlar. Por ejemplo, hay muchas mediciones que dependen de la temperatura y la humedad, ¿sí? Si yo no puedo controlar las condiciones atmosféricas del lugar donde estoy midiendo, probablemente las lecturas tomadas en un día caluroso de verano van a ser distintas que si las tomaran en invierno, por ejemplo, ¿sí? Voy de nuevo al ejemplo que vimos, una pieza de metal. Los metales dilatan con facilidad, ¿sí? Con la temperatura. Entonces no es lo mismo medir una longitud de una pieza de metal en verano que en invierno. Entonces ahí ya tengo las condiciones externas alterándome el funcionamiento de un equipo, por ejemplo, ¿sí? Las podemos controlar, pueden decir ustedes, colocando un aire acondicionado. Se podría controlar la condición del ambiente, pero créanme, por experiencia les digo, es muy difícil manejar las condiciones atmosféricas, ¿sí? Hay equipos que funcionan bien a 20 grados y por ahí le variaste un poquito la temperatura ambiente y ya no miden igual. Entonces, son muy difíciles de controlar los errores aleatorios. Otro tipo de error aleatorio, supónganse, por ejemplo, un corte de luz, ¿sí?
un corte de luz y yo no tengo generador en el lugar donde estoy midiendo o con el equipo con el que estoy midiendo, entonces también es una situación impredecible, no la puedo controlar, ¿sí? También me puede afectar a mi proceso de medición. ¿Estamos? Entonces tengo errores sistemáticos, fáciles de controlar, errores aleatorios, imprevisibles, y no los puedo prever, y por lo tanto, si no los puedo prever, no los puedo controlar, ¿sí? Esos son los dos tipos de errores que vamos a tener. Traten de pensar cuando miden con calibre, ¿sí? Cuáles pueden ser sistemáticos, cuáles pueden ser aleatorios, y mencionen 2 o 3 ejemplos. Eso es lo que les pido ahí en el cuestionario del práctico, ¿sí? Bien, después, acá, vamos a trabajar con el resultado de una medición. Tienen que llegar ustedes a un resultado. Para poder expresar el resultado de la medición, a ver si se acuerdan, hay que seguir una guía o una serie de reglas, ¿sí? No es que pueda escribir el resultado de cualquier manera. Entonces, se trabaja con las reglas de la GUM o GUM, Guía para la Expresión de la Incertidumbre de Medición, se llama, ¿sí? La comunidad científica se puso de acuerdo en una serie de reglas y todo el mundo las tiene que acatar. Se escribe de una manera y no de otra, el resultado de una medición, y por eso vamos a trabajar sobre eso, ¿sí? ¿Cómo se escribe el resultado? Tengo una medición, supónganse un valor X. Quiero medir la longitud de una pieza de metal, el diámetro de una pieza, la temperatura, lo que se les ocurra, ¿sí? X sería el parámetro que estoy midiendo. Va a ser igual al valor más probable, ¿sí? O el valor promedio, más menos el error o la incertidumbre de la medición, ¿sí? Entonces, esta guía que les estoy contando me pide que el resultado lo escriba con el siguiente formato, ¿sí? Valor promedio más menos el error. El valor promedio y el error se calculan con ecuaciones estadísticas. Ahí ya les voy a mostrar con un ejemplo cómo sacamos promedio de una medición y error de la medición, ¿sí? Pero para que esté bien escrito, acá esto van a ser 2 números, ¿sí? Voy a tener un número para el promedio y un número para el error, ¿sí? Pero esos números tienen que cumplir 2 requisitos, a ver si se acuerdan. El error tiene que escribirse con una sola cifra significativa, ¿sí? Y el valor promedio tiene que tener la misma cantidad de decimales que el error. Entonces, repito de nuevo, voy a calcular el promedio de una serie de mediciones, el error o la incertidumbre de la medición, voy a escribir el resultado, pero cumpliendo con estas normas, ¿sí? Que el error tenga una cifra significativa y que X tenga la misma cantidad de decimales que E. Les puse 2 ejemplos para mostrarles qué sería una sola cifra significativa y cómo sería que X tenga la misma cantidad de decimales que E, el promedio, ¿sí? Les puse 2 ejemplos, miren. Acuérdense que este es el formato del resultado, ¿sí? Les puse acá, por ejemplo, miren, el ejemplo 1. Supónganse que estoy midiendo una longitud X, ¿sí? Va a ser igual a 12,568 metros más menos 0,0534, ¿sí? ¿Qué me representa este resultado? El primer número es el promedio, ¿lo ven? Porque es X. Más menos el error. Entonces el segundo número es el error, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Sí, chicos, está subida la presentación en el aula virtual. Eso ya lo tienen cargado en el aula virtual, ¿sí? Tengo que cumplir con las reglas que les mencioné recién. Acá, el error con una sola cifra significativa y el promedio con la misma cantidad de decimales que el error. Entonces tengo que reescribir el número. Así como está, no está bien escrito, ¿sí? Entonces, cifras significativas, atiéndanme, hay un montón de reglas, un montón, ¿sí? Yo les voy a mencionar una sola y con esta les alcanza para el práctico, ¿sí? ¿Cómo voy a calcular la cifra significativa para que sea una sola en el caso del error? Van a empezar a leer el número, lo leo de izquierda a derecha, ¿sí? Y voy a conservar, me voy a quedar con el primer número distinto de 0. Miren acá, primer número es un 0. Como es un 0, paso al siguiente. Segundo número es un 0. Paso al siguiente. El tercer número es un 5. Voy a conservar el primer número distinto de 0. Y al resto lo voy a recortar. ¿Sí? Es como si yo cortara el número. Entonces, miren, acá le voy a hacer una línea. Entonces, conservamos la primera cifra distinta de 0 y recortamos el número. Momo puse ahí, es como. Lo que se recorta es menor que 5. Fíjense, lo que estoy descartando después de la línea roja es un 3. Como es menor que 5, el número queda recortado como está, no redondeo para arriba. Miren, acá. Corté el 0,05, lo que estoy descartando es un 3, como es menor que 5, queda como está, 0,05. ¿Lo ven? ¿Con cuántos decimales quedó el error una vez que está recortado? Queda con 1 y 2 decimales. Miren acá, cuando recorté el error me quedó con 2 decimales.
Ahora tengo que recortar el promedio para que me quede también con 2 decimales. ¿Cuántos decimales tenía el promedio? Tenía 1, 2, 3. Me tiene que quedar con 2. Entonces recorto acá. Como lo que estoy despreciando es mayor que 5, estoy despreciando un 8, lo que hago es redondear hacia arriba. O sea que este 6 que estoy conservando, ¿sí?, se va a transformar en 7. Redondeo hacia arriba porque lo que desprecio es mayor que 5. ¿Se dan cuenta ahí, como dice? Ahí les voy a mostrar un ejemplo más. Sí, Momo puse. Encima creo que lo copié y lo pegué en la de abajo, debe estar 2 veces el mismo error. Bien, ¿se entendió acá? Primero, recorto el error. Segundo, recorto el promedio. ¿Estamos? Les pongo otro ejemplo más. Lo vamos a ver con otro ejemplo más. Supónganse acá, ejemplo 2. Tienen este resultado, obtienen este resultado, ¿sí? Acuérdense, primera parte es el promedio más menos el error, ¿sí? ¿Cómo adapto el número para que esté escrito correctamente? Primero se retoca el error, ¿sí? Entonces me tiene que quedar con una sola cifra. Voy a leer el número, busco el primer número distinto de 0 y lo conservo. Acá tengo 0, después sigue un 2, voy a conservar el 2 y voy a despreciar lo que sigue, lo voy a recortar, ¿sí? Lo que estoy despreciando, miren, lo copié 2 veces, lo copié y lo pegué, otra vez ahí puse Momo. Y yo no lo voy a corregir, chicos, quedará así. Acuérdense que es como es. Entonces estoy recortando el número. Lo que sigue es un 8. El 8 es mayor que 5, por lo tanto, ¿cómo me va a quedar acá el error? A ver si se dan cuenta. ¿Cómo se redondea eso? Hacia arriba. Me tiene que quedar 0,3. ¿Ven? Si fuera 5 o más, redondeo para arriba. Si fuera de 4 para abajo, redondeo, no redondeo, queda como está. El recorte queda como está, ¿sí? Acá lo subí al 2 a un 3, porque lo que sigue es un 8. ¿Se dan cuenta? ¿Con cuántos decimales quedó el error? Quedó con un solo decimal. Entonces tengo que recortar el promedio para que me quede con la misma cantidad de decimales. Recorto al primer decimal, conservo el 1, descarto el 4. Lo que estoy descartando es menor que 5, el número queda como está. ¿Se dan cuenta? Esta es la razón por la que más devuelvo prácticos de laboratorio para corregir. ¿Sí? Así que, por favor, les voy a pedir que tengan cuidado, porque si no lo hacen así, los voy a devolver para que lo corrijan y cada vez que les devuelvo les tengo que bajar puntos, ¿sí? Y esta misma clase, chicos, se repite mañana, en el 1K9. Si me están preguntando, repito la misma clase. Todas las semanas van a ver lo mismo, por eso que les doy los horarios de todos los cursos. Por si no pueden conectarse a este horario o no entendieron bien, pueden conectarse mañana de nuevo. Bien, acá me pregunta Martín, 0,55. 0,55 pasa a 0,6. El 5 depende de la bibliografía, ¿sí? Lo más común es que pase hacia arriba. Si lo ponen como 0,5 también está bien, porque hay bibliografía que lo toma hacia abajo, ¿sí? Así que si tuvieran 0,55, 0,5 está bien, 0,6 también está bien, ¿sí? Yo elijo hacia arriba, redondear hacia arriba. Bien, entonces hasta ahora les estoy poniendo acá cómo escribir el resultado. Repito de nuevo, ustedes van a tener que calcular un promedio y el error y escribirlo correctamente al resultado. Si me llegan a escribir esto así, miren acá como estoy marcando, se los voy a devolver para que lo corrijan. Y cuando se los devuelvo les tengo que descontar puntos. Entonces por esta tontera, ¿sí?, pueden perder puntaje en la nota del práctico. Entonces tengan mucho cuidado para escribir correctamente el resultado, ¿sí? ¿Qué es lo que les estoy debiendo hasta ahora? Les estoy debiendo cómo calculamos el valor promedio y el error, cómo usamos las ecuaciones, y les estoy debiendo cómo medimos con calibre, ¿sí? Es lo que vamos a ver a continuación. Les voy a mostrar ahora entonces cómo sacar el valor promedio y el error. Ustedes lo van a tener que calcular para su serie de mediciones, las imágenes que yo les puse. Van a tener que escribir los 10 valores, ¿sí?, calcular el promedio y calcular el error de la medición. Yo acá les hice un ejemplo con 5 lecturas, ¿sí? Miren acá. Supongamos que realizamos 5 lecturas de una cantidad X. Los valores obtenidos se colocan en la siguiente tabla. Les puse una tablita parecida a la que les cargué en el práctico. ¿La ven? Entonces, miren cómo completo. La columna N me indica el número de medición, ¿sí? La medición 1, medición 2, medición 3, 4, 5. Es la cantidad de veces que yo voy a repetir la misma medición. ¿Por qué repetimos la misma medición muchas veces? En estadística, mientras mayor es el número de ensayos o de mediciones que hacemos, ¿sí?,
más nos acercamos al valor real. Entonces, siempre cuando se lleva a cabo un estudio o si quiero saber algo con más precisión, lo que se hace es aumentar el número de mediciones, ¿sí? Entonces acá yo tengo 5 mediciones, voy a medir 5 veces lo mismo, ¿sí? En la primera medición el resultado me dio 2,50 milímetros. Ven, acá puse la unidad milímetros. La segunda medición, 2,52. La tercera, 2,54. La cuarta, 2,56. La quinta, 2,54, ¿sí? Medí 5 veces lo mismo y obtuve resultados diferentes, ¿sí? Hay un par de, por ejemplo, el 2,54 se repitió 2 veces, pero después tengo de 2,50 a 2,53, a 56, perdón, como una dispersión de valores, ¿sí? ¿Puedo afirmar